Y vamos a hablar de regionalismo una vez más con Egon Montesinos, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Gracias por estar con nosotros, Egon, una vez más aquí. Mira, nosotros cada cierto tiempo tocamos el tema regional, por lo menos a mí me interesa hacerlo, porque son de esos temas que cuando están en la primera plana, se prometen un montón de cosas de hacer cambios regionales, de hacer una serie de cosas. Pero después pasa el tiempo, las cosas se normalizan, las regiones vuelven a tener de alguna manera su ritmo y la pregunta es, a ver, ¿cambió algo desde la última vez que conversamos? ¿Se hicieron las cosas que se habían anunciado? ¿Hay algo pendiente que necesita hacerse relativamente rápido? Tú tienes editado este libro, Egon Montesinos, que además se llama Santiago no es Chile. Santiago no es Chile, sí. Santiago no es Chile. Aunque dicen que Dios atiende en Santiago, pero... Bueno, cuando tú tienes una capital de casi 5 millones de habitantes, para un país que tiene 17, sí. Bueno, el peso, el poder, la atracción de la capital pesa mucho y sí. Genera probablemente un montón de temblorcitos o terremotitos en las regiones que probablemente esperarían una atención relativamente similar. Así que cuéntame, primero, Egon, gracias por estar acá. ¿Qué has notado tú desde la última vez que conversamos en términos de regionalización y de las promesas que se han hecho? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Fernando. Mira, yo quiero partir con una frase que creo que refleja un poco el estado de ánimo y la situación actual. Yo creo que no a partir de la última vez que estuvimos conversando, sino que yo diría que a partir de la recuperación de la democracia en 1990, hasta ahora hemos avanzado mucho comparado con nosotros mismos, pero no hemos avanzado bien, que es distinto. Se avanza mucho, pero no bien. No bien. O sea, hay más regionalización, pero menos calidad de la regionalización. Exactamente, porque hay problemas que... a ver, voy a decir, ¿cómo hemos avanzado bien? Tenemos elección de gobernadores regionales, que es un hito relevante para la historia política y regional de Chile. Nunca habíamos tenido, ya lo tenemos. Uno podría decir, tenemos democratización completa en los niveles subnacionales, en los gobiernos subnacionales, llámese gobierno regional, municipalidades. Cumplimos un ciclo de democratización que no teníamos. Estábamos muy abajo comparado con los países OCDE, incluso en nuestra región, en América Latina, etc. Entonces, hemos avanzado mucho comparado con nosotros mismos. Si nos comparamos con el resto del mundo, no hemos avanzado mucho, pero con nosotros mismos hemos avanzado mucho, pero no bien en mi concepto. Y te lo voy a graficar. ¿Por qué no bien? Porque si uno dice, a ver, ¿por qué existe todavía un delegado presidencial regional con atribuciones de coordinación de servicios públicos desconcentrados que se le denomina a la Ceremi o a los servicios públicos como Serviu, INDAP, que son servicios que son muy relevantes para las regiones, Vialidad, INDAP, Serviu, etc.? Ahí tenemos una distancia con lo que sucede en el resto del mundo, lo que sucede en el resto de América Latina. En el resto de América Latina tú puedes encontrar, y en el resto del mundo, puedes encontrar representantes presidenciales en los territorios, en las regiones, en las comunas. Los puedes encontrar, pero no con las atribuciones que tienen acá. No con las atribuciones que, por ejemplo, para una emergencia, para arreglar un camino, el delegado presidencial coordina con el Ceremi de Obras Públicas o con el director de Vialidad y puede eventualmente el gobernador regional solo mirar como espectador cómo resuelven un problema que es intrínsecamente regional. Y como hay un gobierno regional, se supone que quien gobierna la región debiera tener más atribuciones de las que actualmente tiene un gobernador regional sobre estos servicios que te mencioné. En mi concepto, por eso yo digo, hemos avanzado. O sea, es innegable lo que hemos avanzado. Sería injusto decir no hemos avanzado nada. Hemos avanzado. Pero no hemos avanzado bien. Hoy día el tema de seguridad pública es un tema que inquieta a los gobernadores regionales. El tema de las emergencias.
inquieta a los gobernadores regionales, y legítimamente, porque hoy día las personas que viven en regiones tienen una autoridad que eligen para que resuelva los problemas que suceden a nivel regional y que a veces no son nacionales, por lo tanto no tienen mucha visibilidad. Por lo tanto, ahí a mí me parece que hay una situación que a mí me permite afirmar que no hemos avanzado bien, pero sí hemos avanzado. No podemos desconocer el tránsito que hemos tenido, los esfuerzos que se han hecho. ¿Qué habría que hacer para poder decir de que se ha avanzado bien, tan bien? A ver, mira, yo me baso hoy día, como ya hay gobernadores regionales, estos actores políticos no estaban antes del 2021, no existían. Por lo tanto, ¿quién demandaba los problemas de regiones antes de esta elección? Eran o parlamentarios regionalistas o regionalistas asociados en agrupaciones como Fundación Chile Descentralizado, en su tiempo fue Conarede, académicas que se dedican en regiones a estudiar y a promover más cambios. A diferencia del 2021, la fuerza política de las demandas hoy día es mucho más legítima. Tienes autoridades que algunos cuestionan, sí, dicen, mira, estas autoridades regionales electas con voto voluntario, de los 16 gobernadores regionales, 13 fueron a segunda vuelta. En promedio, la participación en segunda vuelta de la elección del 21, plena pandemia, fue un 25%. Sí. Entonces tú dices, entonces un gobernador en segunda vuelta tiene en promedio el 13-14% de apoyo. Solo 3 gobernadores resultaron electos en primera vuelta con un porcentaje de participación del 40%. En las elecciones pasadas. Son legítimos, independientemente de esa variable de la primera elección. Hay legitimidad política, tengo mi gobernador, mi gobernadora, los ciudadanos tienen a quien pedirle cuenta. Pero, y aquí es donde viene el pero, las atribuciones que actualmente tienen los gobernadores, las competencias que tienen los gobernadores, ya no eran suficientes antes de que apareciera con mucha fuerza problemas que se han regionalizado. A ver, los problemas de seguridad pública se han regionalizado. Hoy día más que nunca el tema de la seguridad, si tú hablas con algún gobernador, gobernadora, te van a decir, está presente en mi región, está presente en el territorio. El problema que tenemos hoy día de las emergencias, ya ha sucedido con mucha evidencia empírica los problemas que trae consigo las emergencias cuando muchas decisiones no están localizadas o no están regionalizadas. Entonces las demandas que hoy día tienen los gobernadores son muy distintas a las demandas que tenían hace 3 años atrás. Entonces, hace 3 años atrás, ¿qué decían? Quiero más competencia en materia de agricultura, en materia de camino, en materia de coordinar servicios, es decir, que un gobernador no tenga que pedirle permiso al delegado para convocar a una reunión a los seremis. Hoy día hay coordinación, pero es una coordinación informal, muy mediada por la buena relación que podría tener un gobernador con un delegado. Y como da la casualidad que en la elección del 2021, 15 gobernadores regionales resultaron ser, con el gobierno del presidente Boric, con afinidad de gobierno, porque igual hay problemas en algunas regiones, tienes un gobernador nada más, el de la Araucanía, que no es de gobierno. Entonces, la relación entre delegados y gobernadores ha sido, yo diría que ha sido con una amistad cívica que no, en mi concepto, no convence del todo para un diseño institucional que tiene que garantizar un diseño que haya coordinación entre este gobernador y entre los servicios que coordina el delegado. Déjame hacerte una pregunta sobre otra coordinación que la conversamos la última vez que hablamos acá. Y que es una coordinación que es asimétrica por una razón bastante sencilla. Y tú lo has dicho de alguna manera. Hablábamos esa última vez en que tú tenías un gobernador donde habían varias comunas y alcaldes, pero la asimetría estaba en que el gobernador en ese momento no tenía prácticamente fondo, no tenía prácticamente atribuciones. Sin embargo, los alcaldes sí. Sí, pues. Ellos tienen dinero, reciben dinero y tienen plata. O sea, tienen plata, pero no tienen recursos que sí dispone el gobierno regional para resolver muchos problemas que los alcaldes no pueden resolver, que no les alcanzan los recursos para resolver. Sí, pero en ese te estoy diciendo al principio, cuando todavía no había una... Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo es la relación de alcaldes y gobernadores
independientemente de si es que son del mismo partido o de la misma coalición, pero ¿cuál es la relación en términos de lo que podríamos denominar sus mandatos? Claro. Porque se yuxtaponen. Sí. A ver, yo diría que la relación de los alcaldes y alcaldesas con gobernadores y con el nivel regional en general, hoy día tiene dos cabezas. O sea, los alcaldes antes se relacionaban con el intendente regional y el intendente regional decía, ok, le falta camino al alcalde allá, no tiene los recursos para un camino básico, intermedio, rural. Disponemos de los recursos del gobierno regional, ya sea con fondos regionales o con fondos sectoriales. Hoy día los alcaldes tienen doble tarea, porque hay problemas que el gobernador no va a resolver. Solo un ejemplo. Los problemas, por ejemplo, que tienen que ver con pavimentación de caminos rurales, caminos intermedios, que se conoce caminos básicos. ¿Quién le resuelve ese problema al alcalde hoy? Es el delegado a través del Ministerio de Obras Públicas de la región, que es el Ceremi de Obras Públicas. El gobernador no tiene mucho que decir, no tiene mucho que hacer en eso. Por ejemplo, otro caso, infraestructura de salud, postas, SAR, consultorios. La mayoría de esos recursos son sectoriales del Ministerio de Salud en región. Hay gobernadores regionales que disponen de recursos del FNDR, del gobierno regional, para financiar ese tipo de proyectos. Pero yo te voy a poner un ejemplo, Fernando, la relación de la inversión pública efectiva en regiones. Supongamos, cualquier región del país, de 100 pesos públicos que se invierten, 85 pesos provienen de ministerios. Los ministerios en regiones, ¿quién los coordina? El delegado presidencial regional. En promedio, entre 12 a 15 pesos financia el gobierno regional. Y entre 1 peso a 2 pesos en regiones, un municipio de obra pública. ¿Qué financian los municipios? Muchas veces vereda. Yo no estoy hablando de los municipios de Santiago, Las Condes, Vitacura, que tienen mucho más volumen de recursos. Estoy hablando de los 330 municipios distintos de la región metropolitana que tienen poco recurso y que tienen que recurrir a fondos sectoriales o fondos regionales. Entonces, hoy día los alcaldes tienen doble tarea. Tienen que coordinar y relacionarse, hacer gestión con gobernador y consejeros regionales y hacer gestión también con delegados, seremis y ministros. Es decir, en eso hoy día los alcaldes tienen doble tarea para buscar y solucionar sus problemas. Ahora, ahí hay un tema que yo creo que es un temazo, que lo hemos conversado también la vez anterior, pero que es una situación que es mucho más estructural que estas cosas que eventualmente se pueden arreglar con permisos o platas que se consiguen acá. Y tiene que ver con lo siguiente. Una de las cosas que más llama la atención es que tú tienes el país dividido ahora con gobernaciones y regiones y municipalidades, pero el país no es parejo en la creación de riqueza. Claro. La creación de riqueza, por ejemplo, en la minería, En Antofagasta. Antofagasta y todo lo más, es pero infinitamente más veces Claro. que lo que pasa en algunas otras regiones y algunas otras. En los ríos, los lagos. Exactamente. Y por lo tanto, la pregunta que hicimos esa vez y que todavía creo que está pendiente es, a ver, en las regiones que tienen material que permite generar una riqueza gigantesca, ¿qué son regiones, comillas, más económicamente ricas en términos del personal y todo lo demás que las otras que no tienen eso? Hay una diferenciación muy grande entre, por ejemplo, la minería o lo forestal, qué sé yo, la pesca, versus otras que no tienen ninguna posibilidad de tener ese nivel de ingreso. ¿Cómo se soluciona ese problema? Sí, mira, RIMIS, que es el Centro de Desarrollo Rural, es un organismo internacional que tiene su sede en Chile y estudia este tipo de temas, saca permanentemente el ingreso promedio familiar entre regiones. Por ejemplo, el ingreso promedio de la región de Los Ríos es 650.000 pesos. Estoy hablando del ingreso promedio. El 60% de la población recibe un ingreso promedio de 650, 670.000 pesos promedio. En cambio, la región de Antofagasta está cercano o sobre el 1.000.000 de pesos. El ingreso promedio mensual. Eso es actividad económica. Por lo tanto, ahí tienes una disparidad casi el doble. Es decir, el ingreso promedio en una región
como de Antofagasta, la de Antofagasta es casi el doble de regiones como Araucanía, el Maule, los ríos, incluso los lagos. ¿Y se nota eso? Se nota, o sea, se nota en empleo informal. Por ejemplo, la región de los ríos tiene tasas de empleo informal cercanas al 30%, que gente que labora sin contrato, en actividades que son muy inestables, etcétera, etcétera. En cambio, en la región de Antofagasta, tú ves, hay mucho más dinamismo producto de la actividad económica. Si tú llevas ahora a inversión pública, es decir, uno esperaría que haya correlación entre el presupuesto del gobierno regional de Antofagasta versus el presupuesto del gobierno regional de Los Ríos. Tú dices, bueno, será el doble o tendrán mucho más recursos. Eso no necesariamente pasa. Debe haber una distancia, 20-30% la distancia entre el presupuesto del gobierno regional de Antofagasta versus el de Los Ríos. Ahora, el royalty minero, que se aprobó el año pasado, que va a distribuir recursos a nivel de comunas, hace una distribución más equitativa, es decir, promueve que las comunas de Antofagasta no sean las mejor o las más beneficiadas respecto de comunas como, por ejemplo, los lagos, los ríos, Maule, etcétera, que no tienen la actividad que genera el royalty. Y eso a mí me parece que es un avance, especialmente para las municipalidades, para las comunas, a nivel de ingresos. ¿Y no se chipea entre las regiones o entre las gobernaciones que tienen su propia organización? Que se transfieran recursos. No, sí. Mira, esa es una de las cosas que hace poco estuve en una jornada con los consejeros regionales en Valdivia. Me invitaron a exponer de la denominada transferencias de igualación. Son mecanismos que usan países desarrollados, especialmente los países OCDE, que usan transferencias de igualación que le llaman mecanismos Robin Hood, le llaman algunos. Las regiones que aportan más tienen mecanismos de transferencia horizontal. Le transfieren sin mediar el nivel central o mediando el nivel central para que la fórmula sea equitativa, le transfieren a aquellas regiones que generan menos recursos por recaudación de impuestos. Pero nosotros tenemos una anomalía en Chile. Por ejemplo, la recaudación de impuestos, el IVA. Tú compras un kilo de pan en la comuna de Mafil o Paillaco, el IVA que tú pagas lo recauda todo el nivel central. Es decir, el municipio de Mafil o el municipio de Paillaco no recibe ningún peso al momento de que alguien compra, no le queda ningún porcentaje de la recaudación a través de ese tipo de impuesto, del IVA, a esa comuna o a ese municipio. Los gobiernos regionales, por ejemplo, no recaudan. Reciben muy poco margen a través de impuesto al casino, etcétera, etcétera. ¿Qué países usan este tipo de sistema? Alemania, por ejemplo, te compra el IVA, se distribuye de manera proporcional entre municipios, Länder, que son las regiones, y el nivel central. Pero ahí, en ese país, por ejemplo en Alemania, existen este tipo de transferencias entre Länder, que son más pobres, por ejemplo los Länder que son de Europa del Este, que son un poco menos dinámicos en términos económicos que otros Länder, reciben recursos de manera horizontal de otros Länder, pero también del Estado, porque su recaudación es menor que, llevado al Chile, el Länder de Antofagasta tendría, si ellos tuvieran la recaudación focalizada territorialmente, ya sea a través de municipalidades o regiones, recibirían una cantidad de impuestos de todas las mineras que están ahí, que no las reciben completamente. No, pues las reciben en Santiago. Exactamente, están en Santiago. Entonces, si nosotros tuviéramos un sistema en donde la recaudación de impuestos de las empresas estuviera localizada o compartida con el nivel central, tendrían que existir este tipo de mecanismos, porque hay evidencia comparada que establece que cuando un territorio recauda todo, los territorios que están más atrás o las regiones que están más atrás, que no tienen esta capacidad de recaudar, como sí tienen regiones que son más ricas, se quedan más atrás, que es lo que se conoce como disparidad regional. Es decir, esa es una de las desventajas que tiene la descentralización cuando uno la pone a buenas y a secas, como se dice. Es decir, equivalencia fiscal para Fernando Paulsen y yo soy otra región. Fernando Paulsen tiene una región que tiene mucha actividad económica. Equivalencia fiscal, dice Fernando Paulsen, yo gasto lo que genero. Y voy a estar regido por un principio de equilibrio fiscal, pero gasto lo que genero. Yo, que no tengo la actividad económica o la actividad empresarial que tienes tú, me quedo atrás y tú creces más que yo. ¿Quién garantiza que nosotros crezcamos a un ritmo
de lo que denomina Patricio Aroca, que es un economista regional muy destacado, que dice cómo alcanzamos la homogeneidad de bienestar. Es decir, que un habitante, cualquier ciudadano chileno, independientemente de donde viva, tenga un mínimo de homogeneidad de bienestar, salud, educación, dependiendo de lo que definan los países. Pero esto se usa mucho en Italia, en España, en Alemania, en China inclusive. ¿Y eso no se ha propuesto? Mira, China, que es un país que muchos lo califican de distintas maneras, yo no lo voy a calificar, yo solamente te voy a poner un ejemplo de cómo lo hace China. China recauda todo el nivel central, todo. Los municipios no recaudan nada, ni un impuesto territorial. Pero el gasto es todo descentralizado. El 80%, mira, no me quiero equivocar, cercano al 75% del gasto del Estado chino lo ejecutan las provincias y los municipios. Acá, si tú revisas, la recaudación es completa del nivel nacional y el 85% lo invierte el nivel nacional a través de sus ministerios. Es decir, nosotros, siendo un país democrático, que a veces criticamos a algunos países con otra connotación, estamos bien atrás de ese tipo de países. Porque no se ha planteado con fuerza, pero los consejeros regionales en esta reunión que estuve, y los gobernadores también, han tratado, se está discutiendo en el Congreso la ley de rentas regionales, pero no va en esta dirección, porque imagínate, si todavía tenemos delegados presidenciales regionales coordinando a los servicios públicos, a los ministerios en regiones, esto sería demasiado vanguardista para nuestro país, pero no es vanguardista. Esto hacen países que ya han consolidado un cierto nivel de desarrollo, un cierto nivel de crecimiento, lo han consolidado a través de mecanismos. Estos mecanismos existen y existen desde hace mucho tiempo. La OCDE lo viene planteando, el BID lo viene planteando desde posterior al 2010, que los países deben avanzar en transferencias que denominan de transferencias de igualación o ecualización. Me queda poco tiempo, pero te quiero preguntar, ¿y esto es una situación que no ha sido abordada por los distintos candidatos cuando se presentan, por ejemplo, a la presidencia de la República? ¿Es alguna cosa que tenga, de alguna manera, un sesgo ideológico que eventualmente haga que un sector le interese y otro sector no? ¿O es algo que perfectamente podría hacerlo cualquiera? Independientemente de su sesgo ideológico, cualquiera, como me imagino que lo hacen en los países europeos, donde es independiente de quién está de primer ministro o primera ministra, funciona igual. Sí, mira, esa es una pregunta bien compleja porque la descentralización en sus orígenes es una propuesta neoliberal, no es una propuesta progresista, no es una propuesta del mundo de izquierda. La descentralización como llegó a Chile. La descentralización en América Latina llega como una propuesta del consenso de Washington, achicar el Estado, sí, privatizar o dar atribuciones a los municipios, en este caso a las municipalidades, para que se hagan cargo de algunas cuestiones que el Estado a nivel central no hacía bien, especialmente salud y educación. Entonces es una forma de achicar el Estado en alguna literatura, así se encuentra la descentralización como una propuesta muy neoliberal. Si yo me quedo en esa concepción, esta debería ser un tema de la centro-derecha en Chile con mucha fuerza. Pero luego, en los 90, viene otra visión de descentralización, que es la descentralización más participativa o más progresista en el sentido de empoderar autoridades, darle atribuciones y que se hagan cargo de igualar la cancha, homogeneidad de bienestar, que ya no dé lo mismo donde uno viva. Es decir, con un rol mucho más potente al Estado, a diferencia de la descentralización neoliberal, que no le daba mucha importancia al nivel central. Hágalo usted con los recursos que tenga. Ya, pero si soy pobre, ¿qué hago? Me empobrezco. Bueno, entraremos con los subsidios, entraremos con fondos. En cambio, esta otra visión, que es una visión más progresista, empieza mucho con los 90, se consolida en los 2000, y luego viene una síntesis, Fernando. Una síntesis. Cuando se juntan el Océano Pacífico con el Atlántico, hay una síntesis, comienza a aparecer un color que tú distingues poco o que es especial. Yo creo que la síntesis en Chile le ha hecho mal a la élite política en el sentido de que de pronto dicen, bueno, ¿esto a quién le pertenece ideológicamente?
¿A qué sector político le pertenece ideológicamente? En mi concepto, esto no le pertenece a un sector político. Tal cual hoy día están entendiendo la descentralización gobernadores y consejeros regionales y alcaldes y alcaldesas, lo entienden para mejorar las condiciones de vida de la población. Pero con, ojo, aquí hay una diferencia sustantiva, pero con una fuerza del Estado importante, a diferencia de la descentralización neoliberal. Ahora sí, última pregunta. ¿Y había algo de esto que estamos conversando puesto en los dos proyectos de nueva constitución que fueron rechazados por la ciudadanía, el de la convención y el del Consejo? ¿Estaba esta situación que tú estás manifestando? Sí, yo ahora lo puedo decir con más libertad. Estaba con mucha más fuerza en el primer periodo del 4 de septiembre, del plebiscito del 4 de septiembre. Con mucha más fuerza se planteaba la idea de Estado regional, que yo defendí mucho. De hecho, ese libro es producto de eso. Hay muchas de las propuestas que están contenidas ahí. Pero, ¿sabes que también estaba presente en el Consejo Constitucional del plebiscito del 17 de diciembre? Con menos fuerza, pero estaban presentes los principios de equidad, de solidaridad interterritorial, de que no dé lo mismo donde tú vivas. Porque la síntesis, que se junte el Pacífico con el Atlántico, en ese consejo encontró un punto que unía a izquierdas y derechas y centros en mejorar las condiciones de vida a través de la solidaridad y la equidad interterritorial y superar la desigualdad territorial, que es el gran problema que tiene América Latina y Chile. Entonces yo te diría que sí, con un énfasis mucho más fuerte en el 4 de septiembre, en esto tengo que dejarlo súper claro. Pero estaba también presente, al menos en los principios que yo logré ver en el capítulo de descentralización. Yo creo que se marearon con esta cuestión de que pensaban que el 4 de septiembre se estaba planteando como una especie de autonomía. Yo creo que ahí fue una lectura muy, muy rápida y muy poco precisa de quienes defendieron eso. A lo mejor encontraron que las autonomías indígenas venían a perturbar este tema. No lo sé, pero yo sí creo que estaba presente en ambos proyectos. Me atrevo a decir que sí. Bueno, o sea, la posibilidad de que eventualmente tengamos un tercer proyecto, o sea, es que probablemente va a ser un tema meridiano. Sí, mira, yo creo que si hubieran reformas constitucionales en esta dirección, habría que mirar los dos proyectos, sacar lo mejor de esos dos proyectos. Yo creo que en esta materia se juntaron todas las fuerzas académicas, sociales, territoriales en favor de la descentralización, y yo creo que hay una buena síntesis ahí, en ambos proyectos. Y si alguien quisiera promover reformas, ahí hay un buen fundamento y hay un buen consenso. Bueno, el primero, Santiago no es Chile, y Gobernanza y Territorio. Son dos libros que tenemos. El de Gobernanza y Territorio lo vamos a presentar el 28 de marzo en la Universidad Austral, a propósito del Día de las Regiones, que es el 31 de marzo, que se conmemora el Día de las Regiones. Y el Santiago no es Chile ya fue presentado. Egon, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Muchas gracias.